Otro de los ejes temáticos y problemáticos que abordas en tu obra es un tema también potente a nivel de filosofía de la historia, y es el hecho de la vectorialidad o el sentido que lleva la historia. Hay un momento en el que comentas que la historia llegó a concebirse como un dios al que había que someterse. ¿Cómo se vio esa relación? ¿En qué momento se concibió a la historia como este dios al que había que subordinarse? Esa situación es de importancia extraordinaria. La filosofía de la historia surge en los peores momentos de la decadencia del Imperio Romano de Occidente. Una experiencia espiritual formidable, pero de enorme sufrimiento. Y tuvo un testigo que captó y pensó sobre lo que estaba pasando. Cuando todo el mundo aceptaba que Roma estaba colapsando, pero era imposible que Roma cayera, porque Roma era el mundo. Y hubo un hombre que vio que Roma estaba cayendo, que se iba a caer y qué iba a pasar después. Históricamente podemos decir que fue la primera vez que alguien pensó qué significa la historia, hacia dónde va la historia. Ese hombre fue San Agustín. Él es el primero en pensar qué es la historia y qué la mueve y hacia dónde podría dirigirse. La ciudad de Dios es el libro donde están contempladas sus meditaciones al respecto, que fueron producto de una experiencia espantosa, aterradora, cuando le llega a Agustín, obispo de Hipona, en el 410, el saqueo de Roma por los visigodos de Alarico y la masacre de cristianos y la violación multitudinaria de las mujeres cristianas y luego su ejecución. Esta noticia llega a San Agustín y él se queda aterrado, no entiende, no capta la relación, cómo es que Dios permite semejante ultraje a sus hijos. Esa fue una prueba intelectual tremenda, emocional, fue grandísima para San Agustín, que no fue la única, no, él pasó por varios trances espirituales, pero formidables, ¿no? Y sin recursos, porque no quería valerse de Aristóteles, ni de Platón, ni de los presocráticos, no, todo tenía que ser mediante el pensamiento cristiano, la tradición evangélica. Entonces pensar problemas tan complejos, con esos recursos, respetuosamente, elementales, no le permitía llegar lejos. Y fue cuando concluye Agustín que lo único que puede orientar a la historia es Dios, que solo la búsqueda de Dios puede guiar a los hombres hacia la salvación y hacia la construcción del reino de Dios en la tierra. Y veamos la época, él ve el modelo del reino de Dios en Jerusalén, el reino del bien, y la ciudad del mal la ve en Babilonia. Y así el pensamiento cristiano se convierte en fundador de la reflexión filosófica sobre la historia, que después cayó en el letargo, pero ahí empezó. ¿Y cuándo se retoma la reflexión filosófica sobre la historia? Se retoma en plena Ilustración y se continúa a lo largo del siglo XVIII, del siglo XIX, y podríamos decir que el último pensador sobre filosofía de la historia importante pues fue el historiador inglés Arnold Toynbee, fallecido en 1975, si mal no recuerdo. Como que él es el último que hizo una teoría de la historia en la perspectiva de esta gran tradición. Y en su conjunto, cierto,
cualquier filosofía de la historia acepta que la historia es movida por la mano de Dios. De lo contrario, no sabemos de qué estamos hablando.